7:30 de la mañana. A esta hora le doy la bienvenida en este espacio al doctor Fausto Murillo, ex vocal del Consejo de la Judicatura. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Liz. Un gusto estar en Teleamazonas de esta mañana. No, a usted para darnos su opinión también sobre lo que está ocurriendo con el concurso de selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, que debido a la serie de irregularidades, sobre todo puestas en evidencia, no dadas a conocer la semana anterior, llevó a que el Consejo de la Judicatura decidiera suspenderlo indefinidamente, porque no dependerá de algunas cosas que se pueda retomar o no. Pero empiezo preguntándole si esta era la vía idónea para poder darle transparencia y legitimidad a este proceso tan importante. Bien, hay que poner en contexto. Luego del desastre que fue el concurso llevado adelante por la mayoría de Terán, Muñoz y Barreno, era de esperarse que este concurso que llevaba adelante la nueva administración del Consejo de la Judicatura sea realmente impecable, transparente y confiable. Pero se han encendido las alarmas y lo curioso es que no se han encendido las alarmas por propio o por iniciativa del propio Consejo, sino que ha tenido que ser el periodismo de investigación, los medios de comunicación, especialmente Teleamazonas, los observatorios, la Comisión Nacional Anticorrupción, que han, encendido las alarmas, especialmente ya en temas puntuales. Prueba de confianza o examen de confianza, calificación o recalificación de méritos y recalificación de prueba teórica. No es menor cosa, hay que tener presente y recordarle al país, estos jueces seleccionados durarán 9 años, deberán elegir al presidente titular de la Corte Nacional de Justicia y además deberán enviar la terna al Consejo de Participación Ciudadana para el nuevo Consejo de la Judicatura. Quien salga de la terna de la Corte presidirá el Consejo de la Judicatura por 6 años. Además, se tiene que conformar un banco de elegibles de este proceso de selección que durará 6 años. Por tanto, es algo de suma importancia para la institucionalidad de la Administración de Justicia y para el sistema democrático del país, que tengamos una Corte que haya sido resultado de un proceso limpio, transparente, impecable, que si se tiene conocimiento y se hace con verdadero patriotismo, es posible. Y eso es lo que estamos en este momento comentando y haciendo un seguimiento. Ahora, doctor, pero ya usted ha resaltado y resumido la importancia de este proceso. Sin embargo, ya se anuló en una ocasión pues este concurso, ahora están contra el tiempo, suspendido indefinidamente. ¿Es esa la opción o más bien pudiera ser que se regrese a la etapa de la prueba de confianza? ¿Por ahí es el camino o ya con todo esto más bien comenzar desde cero? Es lo que cabría. Ventajosamente, la ley, el Código Orgánico de la Función Judicial, el artículo 53, establece con claridad absoluta: si dentro del proceso ocurren ciertas anomalías graves que vicien el proceso de nulidad insanable, lo que le corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura es asumir la responsabilidad, pedir los informes técnicos a las áreas correspondientes y decidir: se anula total o parcialmente este proceso, que es lo más sano. No hay una norma que permita suspender el concurso o el proceso de selección, eso no existe. Lo que tiene que hacer el Pleno es asumir su responsabilidad y tomar la decisión como la tomó cuando se anuló totalmente el proceso de selección que llevaba adelante esa mayoría de Terán, de Muñoz y de Barreno. Eso es lo que corresponde con decisión y establecer quiénes son los responsables administrativos y los responsables políticos de esta circunstancia que se ha provocado. Y para eso analicemos lo que se ha ido dando. Y ahí quería preguntarle, usted fue parte de un Consejo de la Judicatura. ¿Es lo normal, es lo que se dio ahora, que sea una dirección del Consejo la que decida qué empresa realizaba las pruebas de confianza, que sea la que lleve a cabo esa contratación y que esto no pase por el Pleno? Porque hoy, claro, se endosa la responsabilidad a quien firmó ese contrato, que es directora pues, de una de las unidades o direcciones del Consejo de la Judicatura.
Ahí hay que hacer una aclaración. El reglamento establece y la lógica, el deber ser exige que quienes llevan adelante el proceso en la parte técnica, bajo el liderazgo del director general y el liderazgo de la directora o director de talento humano, semanalmente o máximo quincenalmente deben informar al Pleno del Consejo de la Judicatura el desarrollo de las fases, de las subfases y de los avances del proceso. No puede ser que se ha contratado una empresa para que, digamos, provea la aplicación para el examen de confianza y luego de que ya se cerró esa fase, salten las alarmas de que es una empresa prácticamente fantasma. Eso no puede ocurrir. Hay una veeduría ciudadana que por ley tiene que hacer un acompañamiento y hasta el momento no ha dicho nada. Esa veeduría ciudadana tiene que dar un informe, una recomendación de qué es lo que ha visto en el acompañamiento, por qué se dice y se cuenta que se han subido en la recalificación de méritos 5, 10 puntos a ciertos postulantes, que en la calificación o recalificación de pruebas teóricas se han subido 2, 3, hasta 5 puntos. Eso quiere decir que más de 20 preguntas no fueron, digamos, propuestas adecuadamente o las respuestas no correspondían a la realidad del cuestionamiento. Todo esto hace que esté ya un velo de falta de transparencia, de confiabilidad especialmente. No olvidemos, es la Corte Nacional de Justicia, Corte de Casación, que hace un control de legalidad de todas las sentencias que hacen los cortes provinciales y los tribunales distritales. Esta es la realidad a la que estamos enfrentando. El único afán, en mi caso, es que de este proceso salgan jueces legitimados desde su origen, para que luego la ciudadanía tenga o asuma la confianza que las sentencias que dicten estos jueces les vayan legitimando en el tiempo. Y es que eso es lo que espera el país, doctor, pero usted ya mencionó también la parte de la recalificación. Resulta que ahora han habido errores de tipeo, pero ¿cómo entender que de 70 postulantes que avanzaron a la fase, a la prueba teórica, 59 pidieron recalificación, 58 obtuvieron mayor puntaje? Como usted decía, lograron subir de 2 puntos en adelante. ¿Es eso normal? Incluso cuando se creó un comité de expertos, ¿quién se pudo haber equivocado tanto en ese aspecto? Eso no es normal, eso es una anomalía y yo diría una grave anomalía que vicia el proceso de una posible nulidad insanable, y eso es lo que tiene que asumir el Consejo de la Judicatura. Además, recordemos, existe una investigación por parte de Fiscalía contra servidores de la Dirección Nacional de Talento Humano y de la Dirección General, porque aparentemente o presuntamente habrían estado ofertando subir puntajes a cambio de dinero. Sobre esto no ha dicho nada el Consejo de la Judicatura, y todo esto, como digamos, suma un velo de opacidad, de falta de transparencia y sobre todo de falta de confianza. El país debe exigir jueces legitimados, que no mañana o pasado tengamos que estar pasando la vergüenza como función judicial que ha tocado vivir frente a jueces que han estado administrando justicia y que han estado del lado de la delincuencia, de la corrupción, del crimen organizado, en lugar de ponerse del lado de la ley, de la legalidad, de la justicia. Eso es lo que tenemos que conseguir. Se estaría hablando entonces de errores de fondo y no de forma, como también se lo ha pretendido señalar, doctor Murillo. Son errores de fondo. Si hablamos de recalificación de la fase de méritos, si hablamos de la recalificación de la fase de oposición en la prueba teórica, esto no es cuestión formal. Aquí hay afectación de derechos de quienes en buena fe y en buena lid se han postulado aspirando a llegar a ocupar ese alto cargo, y otros que quizá están o pueden estar siendo favorecidos, y eso es lo que hay que evitar. Los concursos, y hago referencia al concurso que llevamos adelante en el año 22 para la unidad de juzgamiento de 44 tipos penales relacionados con corrupción y crimen organizado, fue un concurso impecable. No tuvimos cuestionamientos, tuvimos el apoyo de la Embajada Americana en la parte de tecnología,
y además de la Unión Europea, precisamente en la parte que se establece la idoneidad y la honestidad de los postulantes para que puedan acceder a los cargos de jueces. Había que llegar a este punto para que comiencen a hablar de eso, porque ya también lo han mencionado entre las opciones, pedir ayuda, también una especie de apoyo quizás a la Embajada de Estados Unidos, lo decía una de las vocales la semana pasada en este espacio, pero lo cierto es que hoy lo que pudiera analizarse si es insanable o no, está reducido a esperar a un informe de Contraloría, una auditoría de ese proceso de contratación por ínfima cuantía con la empresa Métricas Web SaaS, mientras también a la interna las distintas direcciones pasan el informe. Y eso llevaría, pudiera ser el camino, a regresar a tomar esa prueba de confianza y a que retornen los 30 postulantes que quedaron fuera, los 30 o más de 30 que quedaron fuera. Ese pudiera ser el camino, parece, doctor. Precisamente la repetición del examen de confianza en el proceso que se llevó en el año 23 y que fue anulado totalmente, esa fue la causa. La prueba de confianza es única, así dice la ley, así dice el reglamento. Aquí no se trata de tomar la muletilla, de pedir un examen a la Contraloría, un examen especial sobre el contrato, si en el fondo aquí no son errores, son anomalías de fondo, y el Consejo de la Judicatura, como digo, y ya lo ha señalado la vocal Yolanda Yupangui, existe el artículo 53 del Código Orgánico. Tienen que aplicar ese artículo, no hay otra opción. Lo que tienen es que darle seguridad y certeza a la ciudadanía de que los jueces para la Corte Nacional de Justicia son producto de un proceso transparente, limpio y confiable. Caso contrario, el futuro de la Administración de Justicia estará cuestionado. Sin duda, repito, 9 años en funciones durarán estos jueces. Se hará un banco de elegibles por 6 años. Se designarán 15 conjueces. Estamos hablando de 10 vacantes, con la renuncia del señor Saquicela, 11 vacantes, 4 de ellas en la sala penal. Esto no es menor, los ecuatorianos deben estar alerta, los medios, los observatorios y todos quienes aspiramos a una justicia, más bien dicho, que se recupere la administración de justicia y haya confianza en los ciudadanos de que los casos serán resueltos con apego a la ley, a la Constitución y a la realidad procesal. Eso es lo que aspiramos. El Ecuador demanda transparencia en un concurso tan importante. Quiero agradecerle, doctor, que nos haya acompañado esta mañana con su criterio. Que tenga un buen día. A usted, Liz, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, el doctor Fausto Murillo, ex vocal del Consejo de la Judicatura. 7:42 de la mañana, momento de ir a una pausa. Al regresar, vamos a analizar lo que ocurre en Venezuela, país donde la mayoría de venezolanos siguen reclamando que se reconozca el triunfo de Edmundo González y pendiente también de la opinión y de lo que haga la comunidad internacional. Ya volvemos.